analizaremos las propiedades que tienen que ver con las energías. Son 4 las propiedades. Potencial de ionización, que lo vamos a abreviar como PI. La electroafinidad, EA. Electronegatividad, EN. Y electropositividad, EP. ¿Para qué me sirven estas propiedades con respecto a energías ahora? Para determinar qué átomo necesita más o menos energías para distintas situaciones. Para sacar un electrón, para incorporar un electrón, para acercarse a un átomo y formar enlace. ¿De qué depende eso? Del concepto y propiedad que estemos analizando. ¿Qué tienen que tener claro para determinar si necesito más o menos energía dentro de un átomo? En este caso, analizar el tamaño de ese átomo, porque están en estrecha relación con respecto a la energía que yo necesito. ¿Y cuál es la relación inversa? Veamos la primera propiedad, que sería el potencial de ionización. Como concepto de potencial de ionización me dice que es la energía que se necesita para sacar el electrón más externo de un átomo, de formar un catión. Siempre hemos dicho que los cationes o los aniones, que son iones, se forman por la entrada o salida de electrones del nivel más externo, nunca entre medio de una configuración electrónica, porque están muy estables, sus orbitales están todos apareados. Entonces, si yo estoy pensando en formar un ion, siempre tengo que pensar en la pérdida o ganancia de electrones de los últimos niveles, los que son más externos al átomo, y que dependiendo de la atracción que tenga el núcleo por esos electrones, voy a necesitar más o menos energía para, en este caso, en el potencial de ionización, sacar ese electrón y formar un catión. Analicemos de acuerdo a un razonamiento. Si yo tengo un tamaño de un átomo pequeño, eso pequeño que tiene ese átomo significa que el núcleo tiene muy atraído a los electrones más externos. Entonces, para yo formar el catión, como este átomo es pequeño, la distancia núcleo-electrones es pequeña con respecto a su radio, están muy atraídos esos electrones, me va a costar más sacar ese electrón porque está muy atraído por el núcleo. Viceversa ahora, al contrario, si yo tengo un átomo grande, ¿qué significa que el átomo sea grande? Primero, que puede tener una carga nuclear menor con respecto a la cantidad de átomos, si estoy hablando de un elemento de un mismo periodo, o que tiene muchos niveles de energía, si estoy hablando de un átomo en un grupo. Como estoy hablando de un átomo, en este caso grande, significa que la atracción del núcleo por el electrón más externo es más débil, porque tengo una distancia mayor entre el núcleo y ese electrón que quiere atraer ese núcleo. Entonces, como el átomo es más grande, hay menos atracción núcleo-electrón, cuesta menos para formar el catión y sacar ese electrón. Entonces, yo voy a necesitar menor potencial de ionización. Conclusión, la variación, si yo necesito más energía o menos energía para sacar ese electrón, está en relación inversa con respecto al volumen de ese átomo. Analicemos un ejemplo que me plantean. ¿Quién necesita mayor potencial de ionización? ¿El oxígeno o el selenio? Así, a simple vista, con los números atómicos no puedo determinarlo, porque tenemos que determinar primero cuál de los átomos es más chico o el más grande, para después determinar quién necesita más o menos energía para formar el catión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar la configuración electrónica. Entonces, empezamos 1s2, 2s2, 2p4. El selenio es 34. Entonces sería 1s2, acordarse del orden, 2s2 de las flechitas, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, veamos, no nos podemos pasar de 34, 2, 4, 10, 12, 18, 20, nos faltan 14 todavía. Vamos en 4s2, pasamos al inicio de la otra flecha, 3 de 10 y 4p4. Ahí tengo los dos elementos. ¿Qué hago ahora? Veo si los dos elementos, de acuerdo a la configuración electrónica más externa, están en un mismo grupo o periodo. Entonces aquí determinamos que el oxígeno termina en 2s2, 2p4, tiene 6 electrones de valencia, y en este caso el selenio terminó en 4s2,
4p4 también tiene 6 electrones de valencia. ¿Qué podemos concluir con eso? Que tienen la misma cantidad de electrones de valencia, pero tienen distinto nivel. Ah, el oxígeno y el selenio tienen un mismo grupo. Si están en un mismo grupo, aquí el átomo más grande es el que tiene más niveles de energía porque se mantiene la cantidad de electrones de valencia. Y vemos entonces que el selenio tiene 4 niveles de energía y el oxígeno tiene 2. Eso significa que el oxígeno es más chico y el selenio es más grande con respecto a el tamaño de esos átomos. ¿Para qué me sirve eso? Para determinar ahora quién necesita más energía para sacar el electrón. En este caso, el que necesita más energía para sacar el electrón es el más pequeño, porque acordarse que cuando es más pequeño el átomo, el núcleo lo tiene más fuertemente atraído a esos electrones que yo quiero sacar. Entonces, aquí, como el oxígeno es el más pequeño, necesita, en este caso, mayor PI. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? ¿Quién necesita mayor PI? El oxígeno o el selenio, como están en un mismo grupo, en este caso el oxígeno es más pequeño y él es el que necesita mayor energía para sacar el electrón más externo. Veamos otro ejemplo para analizar quién necesita mayor potencial de ionización. En este caso vamos a analizar el aluminio o el fósforo. Hagamos la configuración de la electrónica del aluminio, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. ¿Qué pasa con la del fósforo? Es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 15, 2, 4, 10, 12, 3p3. Fijémonos en la última configuración, que es la más importante, que en este caso es la que me va a formar un ion. Vemos que los dos tienen nivel 3, pero uno tiene 3 electrones de valencia y el otro tiene 5 electrones de valencia. ¿Qué podemos determinar? Que el aluminio y el fósforo tienen un mismo periodo. Para determinar ahora cuál de los dos, el aluminio o el fósforo, es más grande, tenemos que ver, como los dos tienen la misma cantidad de niveles, el más grande es el que tiene menos electrones. El más chico es el que tiene más electrones. ¿Y por qué? Acordarse que cuando va aumentando el número atómico de un elemento, va aumentando también la cantidad de protones en su núcleo, porque estamos hablando de átomos neutros. Si está aumentando la cantidad de protones, en la medida que aumentamos el número atómico hacia la derecha, está aumentando la carga nuclear, está aumentando la carga positiva de ese núcleo, y como tenemos la misma distancia, porque tenemos la misma cantidad de niveles de energía, la atracción que tiene el núcleo por esos electrones más externos es más potente. Y eso hace que la nube electrónica se vaya acercando más al núcleo y se va achicando ese átomo. Entonces, si analizamos en este caso, tengo 3 niveles de energía. Aquí tengo 13 protones y acá tengo 15 protones. Si tenemos los 3 niveles de energía, la carga nuclear del fósforo es mayor con respecto al aluminio porque tengo 2 protones más. Y si tengo 2 protones más, la carga del núcleo es mayor. Mayor atracción que tiene ese núcleo por los electrones más externos, se va achicando el átomo. Entonces, con respecto a estos dos, en un periodo, a mayor z hacia la derecha, va aumentando la carga nuclear y eso hace de que aumente la carga positiva del núcleo, mayor atracción y el átomo se va haciendo más pequeño. Si yo analizo estos dos elementos, tengo que ver cuál es más chico y más grande. ¿Por qué? Porque al determinar el átomo más pequeño o el más grande, estoy determinando también en forma inversa si necesito más o menos energía para sacar el electrón. Entonces, en este caso, el más chico de los dos es el fósforo. ¿Y por qué el fósforo? Porque tengo más carga nuclear, manteniendo la cantidad de niveles. Entonces, como es más chico, yo necesito mayor energía para sacar el electrón. Está muy fuertemente atraído ese electrón. Para sacarlo necesito aplicar más energía. El aluminio es más grande. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesito menor PI porque la atracción del núcleo es inferior. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces de mi planteamiento? Dice, ¿quién necesita mayor PI? En este caso, el que necesita mayor potencial de ionización es el fósforo porque su átomo es más pequeño.